esto pase, aparece el año 31 y Condorito aparece casi 20 años después, el 49. Me parece que lo que sucede en ese punto es justamente que la ciudad, Chile, deja de ser un pueblo, deja de ser un lugar, entre comillas, rural y se transforma en una suerte plena, un lugar plenamente urbano. Condorito lo que está contando cuando uno lo lee con atención no es solamente el humor candoroso, tierno, sino que lo que está detallando en el fondo es el lugar exacto donde Santiago termina, o Santiago puede empezar a terminar, o donde se están asentando las primeras poblaciones. Cuando uno ve, por ejemplo, a la mitad de los 60, cine como el de Aldo Francia, o cine como el de Miguel Litín, lo que se llamó el cine chileno de los 60, o lee, por ejemplo, los trabajos por ejemplo, el José Donoso de los 50 y los 60, que le tiene miedo a la clase popular, el José Donoso de Coronación, el José Donoso de Este Domingo, lo que está viendo justamente en Condorito es el paisaje al cual Donoso le teme. Es el paisaje de un lugar que en el fondo está apareciendo en la sociedad chilena, que está tomando consistencia en la sociedad chilena, que está transformado en un espacio que, repito, es precario, está hecho de modo casi como de patchwork, es muy radical, y que Pepo está detallando, está haciendo de cronista sin querer hacerlo. Por eso es importante, 20 años después de esto, cuando Condorito ya está consolidada, cuando la herencia de Pepo ya está súper clara, lo que sucede el 67 cuando aparece esta revista. Pasemos a la otra, por favor. La Chiva. ¿La conocen o no? La Chiva es la revista que armaron Hervi, José Palomo, Pepe Huinca y otros, que es una revista colectiva de humor gráfico, donde el concepto de la revista, todos ellos venían de dibujar para Zigzag o para trabajar con Pepo, trabajar en esos lugares de taller. Lo que conciben ellos ya no es justamente un personaje solo que da vueltas por la ciudad, sino que conciben una población. Cuando yo leo los trabajos de La Chiva, que yo creo que es tal vez la historieta chilena más importante, una de las historietas chilenas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, si no la más, lo que tengo es un trabajo colectivo, que está en pleno sentido con su época, que está en pleno sentido con su lugar, que está justamente haciéndose preguntas respecto no solo a la condición del oficio de la historieta, sino cómo esa historieta debe representar la sociedad. Pasemos a la próxima, por favor. La Chiva, revista Humor y Horizontal. Otra, por favor. Acá ya no aparece, en estas imágenes, ya no aparece solamente un personaje, ya no es humor, sino es el reflejo de una comunidad. Pasemos a la otra, por favor. Miren. Y cuando yo veo La Chiva, cuando yo veo los trabajos de Hervi, de Pepe Cuinca, de Palomo, que van a dibujar todos juntos la misma historieta, como si uno dibujara un personaje y otro dibujara otro, lo que tengo es fundamentalmente el hecho de que esa imagen de la casa donde hay ropa colgada, que es absolutamente neutra, pero que es absolutamente chilena o latinoamericana en el contexto del trabajo de Pepo, acá adquiere nitidez, acá adquiere espesor, acá adquiere detalle. Los Chamullos es un barrio como el suyo. A pesar de eso, cualquier semejanza con personas, instituciones o cosas es casualidad. Los personajes de esta historia no tienen nada que ver con la fantasía y cualquier parecido con gente viva, muerta, con gripe, es cosa del destino. A sus órdenes, Pancho Moya, cesante. Pasemos a otro, por favor. Este es el dibujo que José Palomo hace de los personajes de La Chiva o del colectivo de La Chiva 20 o 30 años después. A mí La Chiva me interesa fundamentalmente porque hay que leerla al lado de dos cosas. Hay que leerla al lado de discos como La población de Víctor Jara y leerla, por ejemplo, en literatura al lado de los primeros libros de Antonio Skármeta. Es por primera vez, en el caso de la historieta chilena, la construcción de una ciudad y la construcción de una comunidad sin caricaturas vistas de modo vertical, donde hay un énfasis en lo colectivo y donde hay una pregunta sobre cómo significa o cómo se construye lo colectivo en el campo político chileno de finales de los 60 y, los 70, y principios de los 70. Cuando yo veo los trabajos de Hervi o veo los trabajos de Palomo y veo estas viñetas, pasemos a otra, por favor. Me topo justamente con que está un humor de su época, pero también está el gesto
Un gesto que es interesante porque es un gesto también de plena generosidad, donde en la página todos dibujan juntos y participan colectivamente en la creación. Pasemos a otra, por favor. Aquí tenemos a 3 señoras, por favor. Miren por favor esto. Son 3 señoras que viven en Los Chamullos y es un fragmento de la chiva, se llama Las Tres Marías y está construida a partir de cómo el cómic escucha el murmullo del rumor de la vida pública o de la vida cotidiana en la población. Sí. Ya menos raca, la Emelina, fíjese que la Emelina, fíjese que se murió la Emelina, el señor lechero, murió. Tan buena era. ¿Y se acuerdan cuando le cayó la peluca? ¿Qué es lo que están recogiendo este trabajo? ¿Qué es lo que estás viendo este trabajo que es de Palomo? Está construido a partir de algo que en el fondo no aparece casi nunca en la historieta. ¿Qué es qué cosa? El habla popular, pero sobre todo el rumor, sobre todo el cagüín, sobre todo la construcción de relaciones interpersonales que en el fondo dan cuenta del sentido de una comunidad. Pasemos a otra. La chiva, que tuvo, por supuesto, como no podía ser de otra forma, una vida pública bastante particular, disléxica, extraña, o sea, se editaba, no se editaba, salía, no salía, los dibujantes hacían vacas, conseguían dinero, la publicaban. Luego tuvo una versión un poco más politizada, donde estos dibujantes participaron y trabajaron para Quimantú en una revista que se llama La Firme. Cuando yo leo el binomio que va de La Chiva a La Firme, que es una revista de concientización política de la década del 70, publicada por Quimantú, con temas como el cobre, como temas como el racionamiento alimenticio, con temas como la educación política de la clase popular, lo que tengo fundamentalmente es la historia de Chile en términos de lo que sucede con la idea. En La Chiva está la pregunta por el colectivo y cómo reconfigurar el colectivo. En La Chiva todo es un caos de voces que en el fondo empiezan a chocar. La Firme es la toma de conciencia y la construcción de algo parecido a lo que podríamos llamar una militancia. Pasemos a la otra. A elevar la producción. Un número especial sobre el mar. Cuando yo veo y pienso en estas imágenes, estoy pensando en el fondo en algo que había partido con los trabajos de Pepo, pero que siguen en los trabajos de Hervey, siguen los trabajos de Palomo, y siguen los trabajos de Winca, y siguen estos trabajos que son La Chiva y La Firme. La autodeterminación de una clase que en el fondo deja de ser narrada por otros y comienza a ser narrada por ella misma. La Chiva es básicamente la historia de una ciudad que en el fondo por primera vez se fotografía, aparece, toma intensidad, toma relación. La Firme, por otro lado, es justamente esa autodeterminación llevada como al nivel de la militancia. A mí me parece profundamente relevante el trabajo que realizan los 60 y los 70 estos dibujantes, porque en el fondo hacen que la historieta ya no sea un relato solamente de humor, un relato de anécdotas, un relato de aventuras, sino que lo transforman en justamente un documento social más o menos importante. Si yo tuviera que pensar, si yo tuviera que colocar el trabajo de La Chiva, lo debería, repito, colocar al lado de los trabajos de Skármeta, al lado de los trabajos de Víctor Jara, al lado de los trabajos del primer Raúl Ruiz, al lado de los trabajos de Litín, al lado de los trabajos de Aldo Francia. O sea, si lo leo con atención y veo, por ejemplo, el caso de las películas de Aldo Francia y veo Al Paraíso de Memoria y luego ya no basta con rezar el proceso de evolución política y de conciencia respecto a los espacios, a los personajes, a los que están ahí, lo que está siendo narrado, es lo mismo. Es similar, es idéntico, es muy parecido. Pero sobre todo lo que hay es la conciencia de un espacio que es un Chile que empieza a ser narrado. No narrado directamente, sino que empieza a aparecer con algo que a mí me parece interesante cuando leo historietas, que es qué está sucediendo detrás de la viñeta. ¿Qué está sucediendo en el momento exacto del decorado de la viñeta? Que no es lo más importante, porque no es lo que está siendo narrado, sino lo que aparece atrás. En Condorito eran apenas un par de ropas y camisas colgadas recién lavadas al lado de una casa de madera. Acá está la foto de la sociedad chilena que está cambiando durante la década del 70 y durante la década del 60. Por eso me parecen relevantes y por eso cuando uno piensa en la historieta chilena y piensa en la relación de la historieta chilena con la ciudad,
se percibe fundamentalmente que el golpe de Estado lo que hizo fue matar o fue cortar o fue colocar en problemas esa relación. ¿Por qué? Porque se produce, obviamente, la desaparición del campo cultural, la destrucción del mercado editorial, y lo que sucede es la reconfiguración de eso después. Pasemos a la otra, por favor. ¿Ubican al quien está ahí o no? Ese señor se llama Super Cifuentes. Era un personaje creado por Hernán Vidal Hervi en la década del 70-80 para la revista La Bicicleta. Se publicaba de manera semanal en la revista Bicicleta y simplemente se trataba de un señor de clase media que siempre terminaba en la cárcel, perseguido por la policía. Tenía superpoderes, unos superpoderes lamentables. Pero lo que vemos acá, que si yo miro con atención, es que los rasgos de Hervi son iguales a los rasgos de Pancho Moya cesante, ¿o no? Es como si Pancho Moya hubiese envejecido 10 o 15 años, son los años que han pasado desde que se publicó La Chiva, y fuera un señor de mediana edad que está justamente en una crisis en una ciudad como la Santiago de los 80, que ha sido descrita en textos como, repito, Lumpérica o El Paseo Humada de Enrique Lin, o, por ejemplo, en películas como, no sé, como la primera película de Justiniano, y aparece acá con absoluta claridad, ¿o no? Por favor, la otra. Acá hay una tira de Super Cifuentes. Quiero que miren esta página, porque si yo miro con atención esta página, comprendo también cómo funciona, o podría empezar a aprender cómo funciona el mercado editorial de la época. En un mercado editorial jibarizado, destruido, colapsado, en crisis, con censura, donde los dibujantes y los historietistas no tienen espacio para narrar, a Hervi no le queda otra que transformar la página en una saturación absoluta de imágenes. Pasemos a la otra. Miren, una página de, ¿cuántas? 12 viñetas llenas de texto, donde además se narra una historia. ¿Qué está construyendo Hervi? Hervi lo que está haciendo con este texto, con esta historieta, está contando la crónica diaria de lo que significa ser historieta en Chile, pero no está contando solamente con la aventura o la desventura de Super Cifuentes, donde nuevamente el paisaje de Super Cifuentes es Santiago de la época. Miren a los carabineros de ahí, en el borde inferior derecho, sino que también la página está hablando justamente de esa precariedad de espacio donde él tiene que resolver en una pequeña página en blanco una historieta completa que debería haber durado 5 o 6. Pasemos a la otra. Ese proceso se acrecenta o crece en las revistas underground de la década de finales de la década del 80. Por ejemplo, revistas como Beso Negro, donde veíamos las imágenes de Condorito, o la que viene, por ejemplo. ¿Puedo pasar? Ácido. Miren cómo aparece la ciudad ahí. Esta es una imagen del dibujante Gonzalo Martínez, que ha tenido, yo creo, 12 años de edad en ese momento. Gonzalo ha dibujado Rod Story, basado en Fuguet, y Mocha Dick, con trabajo de Francisco Ortega. Pero miren lo que está dibujando Gonzalo, en la portada de Ácido. Revista que con suerte duró 3 números. Ninguno de estas revistas de las cuales estoy hablando, salvo Condorito, tuvieron una evolución o tuvieron un crecimiento más allá de 30, 20 números. Estas duraron 3, 4. Beso Negro duró 7 u 8. Miren cómo el paisaje del centro de Santiago aparece justamente retratado, ¿no? Lo que hay acá es la convivencia de la aventura, del frenesí de la aventura, pero también justamente el paisaje cotidiano. Pasemos a la otra. Esta es una tira publicada, si no me equivoco, en unos primeros números de Trauco, dibujada por Miguel Isa, que en esa época era pintor y que luego fue vocalista de la banda Los Parkinson. Meltor el zombie. Quiero que vean un pequeño fragmento. Miren en el borde de atrás, en la tira Tontos Orals. Miren cómo aparece la ciudad dibujada a modo naif, como si fuera una sombra o una mancha. Sigamos, por favor. La otra.
Y miren cómo aparece el paisaje de Plaza Italia y el Mapocho. Uno podría contar o establecer una pequeña poética si yo comparo ese lo chamullo que Hervey y la gente de la Chiva dibujaba con absoluta precisión y estas manchas o este trabajo absolutamente con deseo de ser naif o deseo de ser mucho más expresionista de Isa. Lo que hay en el fondo es cómo se percibe la ciudad en ese momento y cómo esa ciudad va cambiando. Lo que en los 70 era un deseo completo y complejo de precisión, de detalle, de ser visto, es colocado en el trabajo de Isa simplemente como una mancha, simplemente como una sombra, simplemente como algo que no está demasiado claro y que es claramente una pulsión, un deseo, un modo de llegar a algún lugar. Pasemos al otro, por favor. Otro más. Sigue siendo Meltor. Miren arriba. Cómo Isa reinterpreta el trabajo de Edvard Munch, ¿no? Es el grito Munch, ¿no? Pero el río, ¿cuál es? El personaje está gritando y el río que está detrás, lo que cruza en el fondo, es el Mapocho. ¿Cómo lee Isa el trabajo de Munch y cómo lee la tradición ya hace aparecer el Mapocho detrás y cómo ese Mapocho en el fondo cambia el sentido de la historieta y en el fondo cómo podemos ver a leer esa historieta como una crónica sobre la ciudad de Chile y sobre esa ciudad de los 80 que en el fondo Hervey también había dibujado saturada, insoportable, llena de textos, llena de horror o llena de líneas que en el fondo solamente podían detallar como en la claustrofobia, como en la asfixia que significa vivir ahí. Pasemos a la otra. Esa es la portada del álbum recopilatorio de Checho López de Martín Ramírez. El subtítulo es Retrato cotidiano de Chile de la Transición. ¿Han visto los 80, me imagino, no? O sea, Checho López es el padre espiritual de Juan Herrera de los 80. Checho López se empieza a publicar en Trauco número 1 y cuenta la historia de un funcionario público, de alguien que trabaja en una oficina, lo echan del trabajo y se transforma en un cesante y da vueltas por el Chile del periodo. Le pasan cosas muy divertidas, pero le pasan cosas muy atroces. Entre las cosas divertidas está haber participado en el caso de la UBA envenenada, ser candidato presidencial, etc. Y entre las cosas atroces, cuando Checho López cobra como fuerza, cobra profundidad, es cuando se vuelve una obra realista. Está enamorado de una chica que baila en un topless, que además se prostituye, él mismo volverse adicto como al flunidrazepam, y es una cosa así escandalosamente terrible. Yo seleccioné para efectos de ahora algunas imágenes de una historieta que alusiva a un 18 de septiembre. Pasemos a la otra. Otra, por favor. Y es donde López se levanta y se da cuenta que es 18 de septiembre y vemos el paisaje de Santiago. Otra, por favor. Ahí está el humor, por supuesto, donde hay alguien persiguiendo un perro para hacer el asado del 18. Eso dice, y quiero que... A mí la precariedad del trabajo de Ramírez siempre me llama la atención y me gusta. Fíjense cómo es el lenguaje. Dice, epa, amigo, ¿qué le pasa con el pobre Quiltro? ¿Y de dónde queréis que saque la carne para el asado? ¿Queréis que el bistoco me va a caer del cielo? Ramírez escribe él mismo el texto en la viñeta y en el fondo no es un gran tipógrafo. Entonces le queda casi como una anotación oral y justamente una de las gracias de López, del personaje, es el registro de ese lenguaje oral con una claridad que justamente tiene que ver con esa inmediatez que el texto que pone ahí muy bien. Sí, por favor, la otra. Sigamos, otra más. Grecia, a las fondas. Oiga, amigo, me avisa la fonda, ya, pero sin mandarse la huitreada en la máquina. O sea, una frase que no podría haber aparecido jamás en Condorito.
Y tampoco podría haber aparecido en La Chiva, porque en La Chiva el manejo del humor era un manejo mucho más, no sé si sofisticado, pero mucho menos directo. Y en el caso del trabajo de López, el lenguaje de la ciudad, el lenguaje de la gente está recogido de manera directa, casi como si fuera un documental. Por favor, la otra, gracias. Gran fondo oficial, otra más. Esta cuestión está vacía, la otra. Esto es más rápido. Parrillada, agregado, jarro chicha, pipeña, pisquito, chopito, empanada, anticucho y parrillada de gato. Por favor, fíjense los precios de la época. Jarro de chicha, pisquito, chopito. Otra, por favor. Gracias. Otra. Pasémosla. López en la historieta está borracho. Completamente borracho. Y imbuido de algo que parecía llamado espíritu patrio, o la chilenidad profunda, que como ya la llama Marcelo Mellado, lo que hace es invitar a la gente que está mirando a comer en la fonda. Entonces, pasemos a la otra. La gente entra, miren, otra más. Comen, sigamos. Pasemos a la otra. La otra. La gente pide parrillada. Otra más. Este texto a mí me gusta mucho. Se comieron, bailaron, chuparon y huevearon hasta que les dio puntada. El ritmo de la cueca y la cumbia se perdía entre las carcajadas y el masticar de esas bocas ansiosas. Se derramó generosa la alegría en ese 18 de septiembre, que será sin duda inolvidable. López se duerme, borracho. Pasemos a la otra. La gente se va. Sigamos la otra. Le pasan la cuenta. Y dice, hermana, pensaba en la visionaria y llena de fulgor patriótico de O'Higgins cuando soñaba con un Chile soberano, altivo. Sigamos la otra. Y aquí le cobran la cuenta. Sigamos la otra. Sigamos con la otra. Esa no tiene un mango. De una patada en la raja lo tiraron para afuera y no le pegaron más. Porque estaba como piojo de cocido. Sigamos. Y estas son las imágenes finales. Puta, ¿qué dirían los padres de la patria? Sigamos. ¿Qué dirían? Vamos a la anterior, por favor. A veces yo pienso que en el trazo de Ramírez están los restos o lo que queda del trazo de los muralistas de la Brigada Ramona Parra en la década del 70. La manera de cerrar los rostros, la manera de dibujar las manos, la manera de colocar los trazos negros sobre el blanco de modo más o menos rotundo. Pero eso que en la imagen del muralismo chileno aparece como una suerte de declaración colectiva de algo, de una cuestión comunitaria, en Ramírez, en Checho López aparece degradado y está construido en este personaje terminal, simbólico de la identidad nacional y que da vuelta por esas ciudades. El barro negro en el cual está preguntándose y en el que está manchada la bandera chilena es el barrio de donde es el barro de las fondas del Parque O'Higgins, o en el caso de Valparaíso, de las fondas de Alejo Barrios, ¿no? Es el barro de qué lugar, es el barro de la nota graciosa que hacen todos los matinales, lamentablemente, o todos los noticiarios, todos los 18 de septiembre, enfocando a los tipos que están borrachos solos y que bailan solos en las fondas. Pero Martín Ramírez, en vez de construir con eso un relato humorístico y sarcástico, construye un relato sobre la identidad nacional, construye un relato sobre la ciudad, construye un relato sobre el habla de la ciudad. Y a mí me parece súper relevante que el habla, en el caso de los trabajos de Ramírez, sea un habla que está construida y que está edificada justamente sobre la base de esa inmediatez. En el fondo, uno escucha la ciudad. Ramírez no es un dibujante muy eficaz en el sentido de, no es un gran dibujante, pero sí un gran narrador y escucha muy bien, los textos tienen mucho sentido. Y ahí aparece en el fondo el documento del habla de la ciudad de Santiago, de la ciudad chilena de finales de los 80. Y a mí me parece completamente relevante porque en el fondo es una pregunta sobre la identidad y sobre esas ciudades, sobre esos lugares que se va a repetir en otros autores. Pasemos al que viene, por favor.
Otro más. Esa es la secuencia. A mí me parece bestial, me parece brutal y me parece profundamente conmovedora. Pasemos al otro. Otra reflexión sobre el espacio público. Esto también está publicado en Beso Negro. Felva, dibujante que trabajaba en ese periodo, dibuja un relato sin palabras sobre un ataque de carabineros a unos neandertal. Pasemos a la otra. Miren. Pasemos a la otra. Fíjense el uso de la cuestión cinematográfica, como por ejemplo las viñetas son viñetas de formato paisado como si simularan una pantalla de cine. Aquí la narración visual es mucho más eficaz que en todos los que vimos anteriormente. Otra, por favor. Eso es del 89. O, por ejemplo, esto que me gusta mucho a mí, que se llama... Esto desapareció, esto está perdido, nunca más yo vi nada de este autor. Se llama Blanco y Negro, el personaje se llama Quisco, que era un punky. La historia era muy idiota, pero era un punky que estaba tomando vino en caja con un perro. Es un perro. O sea, a mí me parece increíble. Mira, señorita, el perro está tomando vino en caja. Yo creo que... O sea, a mí me parece que esto es arte. Me parece como... O sea, me parece completamente relevante. O sea, yo creo que yo sería feliz si en la literatura chilena alguien colocara una imagen como esta o llegara, o sea, un perro tomando vino en caja y dice, ¿cómo chupa este quiltro? Cuando uno ve imágenes o cuando ve historietas de este periodo, lo que tiene fundamentalmente es lo más interesante es justamente no solo mirar, mirar o leer el relato, sino leer los textos, que son textos en el fondo que ya están construidos sobre la absoluta inmediatez del lenguaje, que no tienen pudor. Es comic underground, pero también es otra cosa más. Por favor, la otra. Bueno, ahí están con el perro, siguen. Otra más, por favor. En un momento parecen unos extraterrestres, ¿eh? Pero ahí están los extraterrestres que son horrorosos, son impresionantes. Por supuesto se van a tomar vino en caja con los extraterrestres. No, está buenísimo, miren. Otra más. Y ahí se van. Se van como Bellavista y todo. Pero miren la ciudad. Así como. Ahora, si se fijan, fíjense cómo el cómic condensa, trabaja las marcas de época. Miren en la imagen de Space Invaders que está ahí. En el borde inferior, miren. O sea, me parece que la historieta en este punto lo que hace es tomar todas las señales del entorno, cogerlas, condensarlas y atraparlas y mandarlas al lector. Y lo que hay es una foto que en el fondo uno tendría que leer al lado, yo creo, de los discos de electrodomésticos, de los primeros libros de Fuguet, de ese extraño cine chileno de la década del 80, al principio de los 90, como Hay algo allá afuera de Pepe Maldonado, o el Calugo Mente Justiniano, o esta clase de obras. A mí me parece buenísimo porque en el fondo hay un deseo de retratar una ciudad, hay un deseo de retratar una sociedad nueva, de una generación nueva, y que está funcionando y que está justamente, el cómic está en el fondo cogiendo todo esto y transformándolo en un receptáculo y en una manera de lidiar con el presente y procesarlo. Pasemos al otro. El caso más claro de este ejercicio de las ciudades, y acá empiezo como, no sé si cerrar, pero quiero pensar y colocarlo precisamente en un lugar como Valparaíso, es la tensión entre los trabajos de un autor que proviene del humor gráfico como Lucas. No sé si lo ubican, ¿no? Renzo Pequenino, Lucas, clásico, dibujó el Mercurio por décadas y fue uno de los principales retratistas de Valparaíso. Cuando yo miro Apuntes Porteños, editado por la Universidad de Valparaíso hace bastantes años atrás, y vemos los trabajos de Lucas sobre Valparaíso, voy a empezar a percibir que en el fondo el trabajo de Lucas sobre Valparaíso determina una imagen patrimonial de Valparaíso. Pasemos a la otra. Lucas, por ejemplo, dibuja en Valparaíso
El reloj turrio, ¿no? El plan. Pasemos a la otra. La escalera que da de Apolo a Urriola y que luego se transforma en Fischer. Cerro Alegre, ¿no? Eso es Fischer y eso es la bajada Apolo. Sigamos, por favor. El centro también, ¿no? Eso es la plaza Aníbal Pinto. Sigamos, por favor. Eso es Anarco, publicado por Juca. Cuando yo miro las imágenes de Lucas y empiezo a pensar en la ciudad, y esto a mí me llama la atención, Lucas lo que hizo fue congelar o construir una imagen patrimonial de la ciudad del Paraíso. Fundamentalmente lo que sucede en el plan, pero también en esos cerros patrimoniales o esos cerros arquetípicos. Algunas imágenes del Cerro Cordillera, algunas imágenes del Cerro Alegre. Habitualmente eran imágenes donde no aparecía gente o aparecía muy poca gente. Eran postales perfectamente colocadas para decorar, enmarcadas el link de una casa o una oficina, etcétera. A finales de los 80 empezaron a aparecer fotocopiados primero y luego editados de modo muy artesanal los trabajos de Juca, Juan Carlos Cabezas, que vivía en Valparaíso y que dibujó un personaje que primero se llamó el ex-Poser y que luego se llamó Narco y que circularon en revistas como Bandido y que luego circularon en revistas mano a mano, en lugares de rock. Lo interesante con Juca, a diferencia de Martín Ramírez o a diferencia de los dibujantes de Eso Negro, a diferencia de los anteriores, que Juca es uno de los dibujantes mejor dotados para la representación documental de la ciudad. Entonces, él lo que contaba era la historia de un personaje que era una suerte de metalero que daba vueltas por los cerros de Valparaíso y que se enfrentaba a la ley habitualmente. Pasemos a la otra, miren. Por ejemplo, ahí tenemos a Narco siendo no sé qué por una chica de la policía. Sigamos la otra, por favor. Y aquí tenemos una historieta clásica, Anarco 9, Volver a evolucionar, donde Anarco da vueltas por, me imagino, en alguna bajada de un cerro, y se topa con Batman, el Batman de Tim Burton, mientras él está haciendo un grafite que dice Revolución, o completando un grafite que dice Revolución. Pasemos a la otra. Por supuesto, Anarco es cool, así que le saca la mugre al Batman de... Luego aparece Fido Dido, nuevamente en las señales de época captadas. Lo masacra. Guerra con la taquilla, dice. Sigamos a la otra. Y aparece un ejército de Stormtroopers en Valparaíso que cantan New York y todo esto. A mí me gusta mucho el trabajo de Juca y me parece un trabajo completamente relevante y me parece un trabajo completamente eh, necesario. Y me gusta fundamentalmente porque Juca, pasemos a la otra, quiero mostrarles algo. Miren, cuando Juca dibuja el paraíso no ocupa pincel, sino que ocupa fundamentalmente pluma o rapidograph. Todo el trabajo de Juca está construido sobre la idea del achurado, estas pequeñas rayitas que él mismo va acumulando para definir a los... Ese achurado, si se fijan, le permite captar la ciudad como nunca la había captado Juca, o sea, Lucas. Para Lucas la ciudad era una ciudad acuarelable, construida a partir de líneas claras que eran bocetos, que podían ser en el fondo pequeñas postales. Cuando Juca dibuja la ciudad del paraíso, lo que está construyendo en el fondo es una suerte de imagen que se opone a la postal. Y se opone a la postal porque a partir del hechurado puede captar la rumbe, el óxido, las calaminas, la acumulación, la construcción precaria de la ciudad a partir justamente de la negación de Juca a ocupar pincel o la negación de Juca a ocupar líneas mucho más largas y en el fondo con una línea que tiene que ser mucho más precisa, más nítida y que en el fondo no tiene sombra, no tiene manchas. Pasemos a la otra. Otra más, por favor.
Hay una lógica, hay una idea, hay un trabajo ideológico y un trabajo panfletario, un trabajo de Juca. Pero también piensan en ese achurado que da volumen, ese achurado que es preciso, ese achurado que en el fondo hace que lo que veamos en el trabajo de Juca no sea caricatura. La imagen no está construida de modo abstracto, ni está construida de modo que en el fondo se cierra sobre sí misma, sino que está construida del modo más documental posible, a pesar de que en el fondo sea una historia que pueda ser leída como comedia. Si uno sigue los trabajos de Juca, yo diría a partir de los 4 o 5 años que publicó Historietas de Narco, es un trabajo que a mí me parece muy impactante porque Juca deja de ser un dibujante muy divertido y se transforma en un paisajista. Se transforma en un paisajista que está en el reverso del modo que Lucas tenía de enfrentar la ciudad. Pasemos a otro, por favor. Otro más. Los cerros, sigamos otro. Otro. Otro más. Pasemos al siguiente. Y ahora el otro. Esto es un fragmento de otro episodio donde Anarco ya, el episodio ya no tiene ni siquiera humor. Anarco va a comprar un paquete gigante de marihuana al cerro y es perseguido por la policía. Y miren el trabajo de perspectiva, el trabajo ya como desaparece el humor gráfico, desaparece la caricatura, desaparece el humor para transformarse en un trabajo profundamente documental. Sigamos, por favor. Aquí pelea contra alguien. Viene el chico aspirando neopren en el borde final de la página. Fíjense la exactitud del trabajo en la descripción del paisaje. Otro más, por favor. Está fumando un porro gigante. Otro más. Los que vieron Valparaíso se han acordado de estos buceos, ¿no? Pero miren acá como, repito, el achurado, la ausencia de pincel, la ausencia de mancha, permite justamente captar la naturaleza del bus, la naturaleza de ese metal viejo en el cual se construían ese transporte que en el fondo funcionaba en Valparaíso. El cómic sirve para qué? Para transformarse ahora como una especie de ejercicio de memoria de algo que ya desapareció. Pasemos al otro. Y esto es lo relevante. Lucas mira la ciudad desde abajo hacia arriba. Lee la ciudad del paraíso desde el plano. Lee la ciudad del paraíso como si fuera un espacio turístico, como si fuera un espacio en el cual no se va a residir nunca. De hecho, Lucas no vivía en Valparaíso, entiendo que vivía en Viña. Lucas era en el fondo un lector de una ciudad que se le aparecía como ideal o que se le aparecía como susceptible de ser visitada pero no habitable. Por eso, repito, mira la ciudad en el plano, mira la ciudad en los cerros patrimoniales y biotípicos. Lo que hace Juca es invertir el ángulo de la cámara y el ángulo de la mirada y lee la ciudad hacia abajo, lee la ciudad hacia los cerros, lee la ciudad a partir de lo que queda afuera y queda desterrado de la postal. Y a mí eso me parece relevante porque en el fondo lo que está haciendo Juca es continuar el trabajo que en el fondo se había construido a partir de la Chiva, que es fundamentalmente documentar con precisión justamente esos espacios de la ciudad chilena, esos espacios que no van a ser documentados de otra forma. Juca construye o parte escribiendo una historieta de rock, pero termina documentando un Valparaíso que en el fondo no ha sido o no había sido narrado hasta ese momento. Y lo que hace en ese punto, en el fondo, es proponer una lectura y proponer una suerte de antídoto contra la mirada patrimonial, contra la mirada turística, contra la mirada exótica del turismo miseria, que en el fondo podía haber explotado Lucas en su imagen del Cerro Cordillera, que son preciosas, en su historia oficial de Valparaíso. Esto es la historia no oficial de Valparaíso. Esto es lo que no vemos de la ciudad. Esto es lo que sucede desde la avenida Alemania hacia arriba y que aparece en los trabajos de Juca documentado de modo claro y absolutamente intolerable e insoportable.
Y es súper interesante que en el fondo en un punto Juca haya dejado de dibujar estas historietas, porque en el fondo yo creo que ya como lector, como lector de esa ciudad, ya no podía llegar más. Había pasado de los primeros historietas donde era una historieta, eran profundamente cómicas, absolutamente groseras, absolutamente paródicas. Hay una historieta de Juca donde van y casi destruyen a Don Francisco y su gigante. A mí me gusta mucho. Pero luego su humor desaparece y luego su humor se desaparece y Juca se transforma en una suerte de cronista de ese espacio y la ciudad que aparece ahí con más claridad es ese Valparaíso. Entonces la historieta ya no está sirviendo solamente para contar una historia, sino que en el fondo lo más potente, lo más grosso, lo más impresionante de la obra de Juca es justamente cómo la historia empieza a desaparecer y empieza a aparecer la ciudad. Y en el fondo, Juca se transforma en el paisajista que revierte y se transforma en el antídoto de esa imagen patrimonial que Lucas ha construido. Pero lo interesante es que mientras esa imagen patrimonial de Lucas queda, porque quedan los libros, ¿dónde hay que rastrear los trabajos de Juca? En librerías de viejos, en internet, en lugares perdidos, etc. A mí me parece completamente interesante el periplo, porque en el fondo son las casas en las cuales habitaba Condorito el año 1949, 1950. Son las mismas casas en el fondo en las cuales Condorito esperaba hacer un negocio tránsfugo que en el fondo no tenía destino. Pero que en el caso del trabajo de Juca son las casas documentadas y documentales de la vida de Valparaíso. Me parece que son las preguntas que empiezan a cerrar este mapa y que yo lo quiero cerrar a partir de otras imágenes. Pasemos a la próxima. Otra más. Cuando Chantal y la gente de Puerto Díaz me propuso estar acá, acepté y me parecía que tenía mucho sentido venir a hablar de esto acá. Pero no lo terminé de armar o no terminé de... había algo que no me cerraba la conferencia y no lo descubrí hasta hace poco, hasta hace un par de semanas, una semana atrás. Que era en el fondo eh, cómo contar la ciudad porque sentía que me faltaba una pieza. Y la pieza que me faltaba eran los trabajos de un dibujante que se llamaba Patricio González, Pato González, era bien conocido. Y González dibujó fundamentalmente, era uno de los dibujantes más dotados y más potentes de finales de la década del 80 y publicó en Bandido, publicó en Trauco, publicó en Matucana, publicó en todas estas revistas. Y González siempre dibujó historietas de ciencia ficción, o paródicas de ciencia ficción, con Valparaíso de fondo. Cuando me senté a buscar trabajos de González para mostrarlos, descubrí que no estaban. Descubrí que habían fragmentos de viñetas sueltas. Descubrí que los trabajos de González estaban perdidos, porque González falleció hace 4 años atrás, murió de cáncer. Una suerte de maestro de una obra de arte desconocida, pero muy respetada por el mundo de la historieta. Y a mí me parece profundamente relevante. Y lo que quiero terminar con unas cuantas imágenes perdidas de González, porque González empezó a dibujar estas historietas de Bandido, de Trauco, de Bandido y Trauco a finales de los 80 y lo que creo que estaba hablando González en esos dibujos, en esa historieta, estaba previendo el presente. Pasemos a la otra. Historietas de ciencia ficción llenas de monstruos, paisajes, túneles, etc. Pasemos a la otra. Fanzines perdidos como Quack, por ejemplo. Y como esta. Pasemos a la última. Miren la evolución. Si yo miro esos personajes que circulan por las ciudades de las cuales hemos hablado, hay muchos más, pero me parece que estos son los más icónicos, podrían ser los más icónicos. Lo que tengo fundamentalmente también es la historia de una suerte de sujeto posible de la identidad chilena, de símbolos posibles de la identidad chilena. El Condorito, el cesante joven que en el fondo enfrenta el futuro y enfrenta una revolución que va por venir, que lo va a definir para siempre y que en el fondo se le presenta como una utopía de futuro. El hombre, el Juan Herrera, el Super Cifuentes agobiado por la dictadura. El tipo al cual la dictadura reventó.
Si uno ve la temporada que están dando ahora los 80, o está viendo el proceso simbólico que están sometiendo a Juan Herrera los 80, es completamente paralelo a lo que le pasaba en las historietas al personaje de Chicho López. Las identidades nuevas y perdidas, heterogéneas del underground. La marginalidad que se transforma en paisajismo. El reverso de Lucas. Empecemos la otra. Y esto. Esto es una imagen, una ilustración de una historieta, una recta historieta de bandido, hecha por Pato González, yo diría como principios de los 90. Parece una historieta característica, parece una imagen característica, parece una imagen. Pero todo lo que tenemos de la ciudad está acá. La construcción de las ventanas del conventillo Valparaíso. El trole. La gente mirando. Creo que hay un ratón ahí. Y lo que hay acá es la utopía de una ciudad por habitar. Es extraño, pero cuando, y con esto quiero terminar, cuando estaba armando la conferencia me parecía que en el fondo el que estaba describiendo el presente era justamente el Valparaíso de la hora, este Valparaíso saturado, este Valparaíso que está a medio camino de la modernidad o del patrimonio, pero que no es capaz de abandonarse justamente a abandonar su propia tradición y su propio peso y su fuerza de gravedad. Me parecía que González lo estaba describiendo, pero lo estaba describiendo como si fuera una historieta de ciencia ficción, una historieta de horror, una historieta cómica a finales de la década del 80. González estaba dibujando, en el fondo, el 89 lo que estaba pasando en el presente. Estaba intuyendo la posibilidad de la construcción de la ciudad como una suerte de museo. Estaba pensando justamente en los ciudadanos, estaba pensando justamente en los fragmentos en los fragmentos con los cuales se edifican las casas y que en esas casas también en el fondo ese público lleno de monstruos, esos ciudadanos eran también monstruos, pero también en el fondo eran maravillas. Atrás está el trole, atrás está la iluminación sombría y crepuscular de una ciudad que en el fondo todavía no sabe cómo definirse a sí misma. Los trabajos de González, repito, están desperdigados, están perdidos, yo no sé quién tiene, dónde pueden estar esos originales. No hay un libro recopilatorio de él, se han hecho un par de exposiciones, eso sí. Pero me parece que volverlo a ver en el contexto de la historia de la ciudad y la relación de estas ciudades chilenas con la historia me parece relevante. Porque en el fondo González se murió, pero no sé si la palabra era visionario. Estaba pensando justamente en esas imágenes atiborradas de personajes que en el fondo no sabemos hacia dónde se dirigen, ni cómo se relacionan. Y algunos son unos demonios, algunos son unos monstruos. Pues todos son ciudadanos de una comunidad heterogénea, de una comunidad multicultural, de una ciudad en el fondo que por primera vez yo creo que está siendo narrada desde ese espacio en estos trabajos de González. Me parece que González completa o termina de completar en la ficción que yo acabo de proponer lo que partió Pepo. La nitidez del trabajo y del trazo de González es la oposición a esas dos camisas colgadas en el patio que tenía Pepo y que en el fondo eran todo el decorado, pero nos lanzaban de vuelta al país. Yo creo que si yo tuviera que hablar de las historietas chilenas y las ciudades, quisiera terminar con esta imagen, porque es una imagen que estaba construida el 89, el 90, el 91, que tiene más de 20 años, pero que en el fondo, para mí como lector de historieta y a mí como lector del fondo de la ciudad, no hace más que hablar del presente. Eso quería decir. Gracias.